Comparando la condición de los efesios antes y después de su conversión, Pablo les recuerda en Efesios 2:12 que cuando ellos no eran creyentes, estaban separados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Obviamente Pablo no está hablando de una lejanía física, sino relacional. No es que Dios esté lejos y de repente Él se mueve hacia nosotros. No, como dice el puritano Stephen Charnock, no es Dios el que se acerca, somos nosotros los que somos atraídos hacia Él. Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios se acerca en ese sentido. Así que es correcto cantar: cerca de ti, Señor, quiero morar, tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Sí, es correcto. Sí, es correcto. Cerca de ti, Señor, cerca de ti, Señor. El que está en lo más alto viene a habitar con aquellos que tienen un corazón arrepentido, con aquellos que se humillan delante de Él. Es por eso que la Biblia, la presencia de Dios suele ser sinónimo de bendición. ¿Cuál era la bendición sacerdotal, arónica? Números capítulo 6: así bendeciréis a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Esa es la bendición de estar en la presencia de Dios. Es en ese sentido que debemos entender la presencia especial de Dios en diversos lugares a través de la historia de la redención: el huerto del Edén, el tabernáculo, el templo. No es que Dios estuviera presente en esos lugares más que en el resto del planeta. Él es omnipresente. Pero Dios ha escogido lugares para venir y bendecir a su pueblo de una forma especial al revelar su carácter por medio de su adoración y de su palabra. Hermano, Dios viene por su palabra. Hay un corito de estos modernos que dicen: Dios está aquí porque yo lo siento así. No es porque tú lo sientes así. A veces yo no siento la presencia de Dios y Dios está ahí como quiera. Dios viene por medio de su palabra. Y todo esto no era más que un anticipo de lo que habría de suceder por medio de Cristo y de su obra, lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado: la presencia de Dios en el nuevo pacto. La presencia de Dios en el nuevo pacto, la manifestación más extraordinaria de la presencia de Dios con nosotros, no hay dudas, la tenemos en Jesucristo. El ángel le dice a José, Mateo 1: este niño se llamará Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. A través del Antiguo Testamento Dios había hecho una serie de pactos con su pueblo, es decir, promesas a las que Dios había añadido un juramento. ¿Y cuál era la promesa de las promesas? ¿Cuál es la promesa esencial de todos esos pactos? Yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. O como dice en Levítico 26:12, y esta es la versión que más me gusta, dice: andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Andaré entre vosotros. Mis hermanos, ¿a qué les suena eso?
En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios y aquel verbo se hizo carne, fue hecho carne, puso su tabernáculo entre nosotros, moró entre nosotros y vimos su gloria, gloria como lo del unigénito Hijo de Dios. El Dios todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre y anduvo entre nosotros. Así que lo que Mateo y Juan nos quieren hacer ver es que en Cristo se cumplen plenamente la promesa de todos esos pactos, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2. Wow, hermanos. No me acuerdo, ayer oímos tantas prédicas que ya ni me acuerdo quién predicó qué, pero sé que uno de los predicadores decía constantemente: esto debe sorprendernos. Creo que eras tú, Alejandro. Esto debe sorprendernos. Esto debe sorprendernos. La segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, se hizo hombre para venir, estar en medio nuestro, morir por nosotros en una cruz y reconciliarnos con Dios, de modo que tú y yo ahora pudiéramos disfrutar la bendición de su presencia en nuestras vidas. Pero no termina ahí. Él ascendió a los cielos después de su muerte y su resurrección, pero nos envió su Espíritu. ¿Recuerdan cuando el Señor dice en el aposento alto: yo no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros? Él no está hablando allí de la segunda venida, Él está hablando de la venida de su Espíritu. Yo no pienso dejarlos huérfanos, yo vendré a vosotros. Así que por causa de Jesús, nosotros, tú y yo, somos morada de Dios. Somos templos del Dios viviente. O sea, recuerdan Juan 14: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a venir a llevarlos conmigo. Lo que Cristo está diciendo es: hay moradas, ya están listas, hay lugar para nosotros en el cielo. Pero en lo que llegamos a la morada de Dios, ¿saben lo que voy a hacer? Le dice Jesús: yo voy a traer esa morada a vosotros, a vuestro corazón. Él trajo su morada por medio de su Espíritu, mientras aguardamos el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 21 versículo 3. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Y saben lo que sucederá, mis hermanos? En ese momento enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese será el clímax de la vida bienaventurada, cuando podamos disfrutar de la presencia de Dios en cuerpos glorificados, sin el estorbo del pecado. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Estamos aquí en este cuerpo de muerte. Esta mañana, obviamente, como decía el hermano Luis, estamos cansados. Esta conferencia es una bendición, pero cansa. Y esta mañana, cuando nos despertamos, y uno trata de poner su corazón, ¿verdad?, para lo que va a hacer, y en una tuve que decirle: Señor, por favor, ayúdame, porque estoy tratando de orar, pero mi mente está divagando, estoy cansado. En el cielo no divagaremos más. Estaremos contemplando sin estorbo la gloria del Señor en la persona de Jesús por los siglos de los siglos. No por 2 días en una conferencia. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, la importancia de esta doctrina? Aquí y ahora, esto no es una mera abstracción académica. Vivimos en la presencia de Dios, y eso tiene implicaciones, lo que nos lleva a nuestro último encabezado, y que veremos mucho más brevemente: las aplicaciones prácticas de la presencia de Dios. En primer lugar, mis hermanos,
esta doctrina es fundamental para nuestra lucha con el pecado y nuestro crecimiento en santidad. Esta doctrina es fundamental para nuestra lucha contra el pecado y para nuestro crecimiento en santidad. Recordar que vivimos constantemente en la presencia de un Dios 3 veces santo será un poderoso incentivo para decirle no a las tentaciones. Será un poderoso incentivo para vivir para la gloria de Dios. Éxodo 20 es uno de esos textos que me asombran, sobre todo el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Escuchan lo que le dice Dios a su pueblo aplicando su omnipresencia? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cada vez que nosotros sustituimos a Dios por un ídolo, lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo que un marido infiel que pone la foto de su amante en la cabecera de la cama de su lecho nupcial, para que su esposa vea la foto de su amante cada vez que despierta. Dios está diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estamos en la presencia de Dios. Eso es serio. Todo lo que hacemos lo hacemos en la cara de Dios y con Dios morando en nuestro corazón. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios 6:19. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque ambos son de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, esta doctrina es un gran consuelo en medio del dolor y de la aflicción. Una de las cosas más terribles que uno puede sentir cuando está en medio del dolor es la soledad. Tenemos gente alrededor, pero uno percibe: no me entienden, no entienden mi dolor. Y por lo tanto, yo puedo estar rodeado de personas, pero me siento solo. Mi hermano, mi hermana, tú no estás solo. Tú eres un hijo de Dios. Tú no estás solo. La mano de Dios está sobre nosotros en todo momento y circunstancia, pero de manera particular en medio del sufrimiento. En medio del sufrimiento. Claman los justos y el Señor los oye. El Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Salmo 34:17. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. ¿No está cerca Dios del que tiene gozo? Claro que sí. Podemos disfrutar a Dios en el gozo, pero el salmista quiere recordarnos, porque en el gozo es fácil recordar que estamos en la presencia del Señor, pero no siempre en el dolor. Y por eso el salmista nos está diciendo: no lo olvides, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Su presencia especial está con aquellos que claman a Él en medio del dolor, para venir a consolarlos y fortalecerlos. Piensa en el ejemplo de José, vendido por sus propios hermanos, encarcelado injustamente, lejos de su familia, pero allí en ese país extraño, lejos de su padre. ¿Qué dice Génesis 39:21? Pero el Señor estaba con José. Y eso hace toda la diferencia.
En tercer lugar, esta doctrina debe ser un incentivo para tener comunión con Dios y para depender continuamente de Él en oración. Sobre todo cuando estamos haciendo su obra, sobre todo cuando estamos cumpliendo la gran comisión. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sobre todo cuando estamos cumpliendo la encomienda de hacer discípulos. Porque es donde se encuentra esa promesa, Mateo 28. Así que no estamos solos cuando estamos haciendo la obra del Señor y podemos depender de Él. Ustedes no se imaginan, mis hermanos, lo que siente un predicador cuando ya están cantando el último himno y sabe que en unos segundos viene aquí a predicar. De verdad, ustedes no se imaginan lo que es eso. Y uno dice: Señor, yo me siento tan débil. Aquí está toda esta gente que vino este fin de semana a ser edificados, y lo voy a edificar yo. Tú sabes que yo no puedo. Por favor, ven, Señor. Ministra a este pueblo por medio de tu palabra. En cuarto lugar, la omnipresencia de Dios debe ayudar a los creyentes a luchar con el temor. A luchar con el temor. Tenemos tantos temores, ¿verdad? Tantas dudas, tanta perplejidad. Le preguntaron una vez a alguien: ¿es usted creyente? Y dijo: no, yo soy dudante. Yo vivo luchando con tantas dudas, con tanto temor. ¿Tú quieres luchar eficazmente contra el temor? ¿Cómo se sostuvo Moisés delante de Faraón, el hombre más poderoso de la tierra? Porque él estaba viendo al invisible. Él estaba consciente: el todopoderoso creador de los cielos y la tierra está aquí al lado mío. ¿De quién temeré? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no duerme, no descansa, no toma siesta, siempre está aquí. Decía alguien: donde quiera que las pruebas te encuentren, escucha su promesa: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Wow, qué promesa más hermosa. Dios está contigo. En quinto lugar, el hecho de que Dios manifieste su presencia especial en medio de su adoración y de su palabra debería traernos con expectativas a congregarnos con su iglesia en el día del Señor. Porque así como Dios estuvo en el huerto del Edén, así como estuvo en el tabernáculo, así como estuvo en el templo, bueno, mis amados hermanos, la iglesia congregada es la casa del Dios viviente, dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y no es que haya más esencia de Dios en este lugar que la que puede haber allá afuera. No, la esencia de Dios lo llena todo. Pero Dios viene a bendecir a su pueblo por medio de su palabra cantada, orada y predicada. Nosotros debemos cantar la palabra, orar la palabra y predicar la palabra. Y cuando esa palabra está siendo orada, cantada, predicada, Dios viene por medio de su palabra a bendecir a su pueblo. Alguien decía que la predicación, oigan eso, hermanos, la predicación le da pies y manos al Cristo vivo. Y Él viene a través de su palabra a bendecir a su pueblo. ¿Con qué expectativa debemos congregarnos mañana domingo? Cada domingo debemos venir con un corazón preparado, con un corazón expectante para encontrarnos con Dios, para escuchar su voz a través de su palabra predicada. Su voz a través de una voz humana nunca,
Yo no sé si los hermanos que están aquí me pueden ayudar con eso, pero yo nunca he entendido la predicación. Y tengo 41 años predicando. Nunca he entendido cómo es que Dios usa la voz de un ser humano que está predicando su palabra para hablarle a su pueblo. Pero eso es lo que sucede cuando se está predicando la palabra de Dios. El que a vosotros oye, a mí me oye, dice Jesús. Así dice el Señor: el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Todo esto, dice Dios, lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero, esos benditos peros de la Biblia. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Tú quieres disfrutar de una íntima y deleitosa comunión con Dios? Acércate con un espíritu humilde y con un corazón sensible para escuchar su voz a través de la exposición de su palabra. Y finalmente, la omnipresencia de Dios es una advertencia para todos aquellos que no conocen a Dios y continúan en su obstinación y en su pecado. Yo no puedo asumir que todos los que están aquí son verdaderos creyentes. No los conozco, pero tal vez vino un hijo, un hermano, una hermana que fue invitada a esta conferencia. Mi amigo, recuerda que no existe un lugar en todo el universo en el que puedas esconderte de Dios. Y cuando tengas que comparecer delante de Él en el día del juicio, te enfrentarás con un juez que conoce tu vida hasta en el más mínimo detalle. Pero ese juez diseñó un plan de salvación por medio de la persona de su Hijo, que vivió la vida de perfecta obediencia que tú jamás podrás vivir, y que murió en una cruz como un criminal por todos los pecados de aquellos a quienes Él vino a salvar. Y hoy te ofrece en el Evangelio perdón y vida eterna por medio de la fe. Mi amigo, no sigas tratando de huir de Dios, huye hacia Dios. Huye hacia Dios. Ven y refúgiate en Cristo por la fe, porque en Él hay perdón, en Él hay misericordia. En el texto que citaba nuestro hermano ayer, Éxodo capítulo 34, ese es un texto incomprensible. En una misma línea dice que Dios no puede dar por inocente al culpable. Dios no puede pasar por alto nuestros pecados. Él no puede hacer eso. Pero al mismo tiempo dice que Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Cómo podemos conectar en una misma línea? Yo nunca daré por inocente a un culpable y al mismo tiempo yo perdono. Tenemos que meter a Cristo en la ecuación. Porque Dios, nuestro Dios, nunca tendrá por inocente a un culpable, pero castigó a un inocente que voluntariamente cargó con nuestros pecados. Y hoy en el Evangelio te ofrece vida eterna, perdón por medio de la fe. Oh bendito, glorioso Señor y Salvador Jesucristo, el que te estamos presentando aquí hoy. Por eso termino con este texto.
amigo que estás aquí sin Cristo, probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Todos los que en Él confían. Confía en Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Jesús. Solo en Jesús. Solo en Jesús. Solo en Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, excepto en ese precioso, bendito, exaltado nombre de nuestro bendito Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias por habernos dado en esta mañana una vez más la oportunidad de predicar tu palabra. Gracias, oh bendito Señor, por revelarnos quién eres tú y cómo eres tú a través de tu palabra. Gracias, oh Señor, porque sabemos que podemos contar con tu presencia cada minuto, cada segundo de nuestra vida, porque tú no mientes. Pero gracias por Cristo, porque esa presencia hoy es para nosotros motivo de gozo, de consuelo, de alegría, de bendición. Alabado seas, oh bendito Dios, y alabado sea el Cordero que pagó por todos nuestros pecados en la cruz. Amén.